Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Presidente de la República, el presidente Danilo Medina se encuentra ya en Perú desde anoche. Está en Perú el presidente Danilo Medina. En Perú se está celebrando la 8ª Cumbre de las Américas, con algunas ausencias notables. Pero bueno, ahí está la 8ª Cumbre de las Américas en Perú. El presidente está allí en la tierra de Eustacio Rivera, el autor de La Vorágine, una de las novelas que marcaron la década de los 60 y de los 70. Todos leímos aquella cosa, aquella fabulosa descripción sobre la explotación de los obreros, de los trabajadores campesinos peruanos, aquellas famosas novelas de la selva, novelas de la tierra también. La tierra de Ciro Alegría, el autor del Mundo es ancho y ajeno, también otra novela pequeña, pero qué formidable novela sobre precisamente esa pobreza, esa explotación que se ha vivido en los campos del Perú, de América Latina en sentido general. Eran las llamadas novelas y la literatura de la tierra, cuando los campesinos de América Latina estaban en lucha por una reforma agraria que valiera la pena, que les permitiera tener acceso al recurso tierra que estaba y está y sigue lamentablemente en manos de las oligarquías. Ha habido en algún que otro sitio más o menos un acceso a la propiedad de la tierra, a la vida digna del campesino, y en eso hay que sacarle a los gobiernos de Lula da Silva comida aparte allá en Brasil. Pero ya ustedes ven lo que les cuesta a la gente, a los mandatarios que se dedican a lo que tienen que hacer, a resarcir siglos de explotación, resarcir siglos de miseria, de pobreza, de abandono. Ya ustedes ven lo que les pasa. Todavía hay mucha fuerza. César Vallejo, también, poeta inmenso Vallejo, peruano también, está el presidente en la tierra de Vallejo, inolvidable, el autor de La Masa, aquel poema que es un himno a la unidad, entre los seres humanos y un himno a la unidad de toda la humanidad y a la unidad de todos y todas. La Masa, de César Vallejo, que lo ha cantado y lo ha tocado y lo ha recitado no sé cuánta gente. Le dedicaremos un tiempecito a Vallejo un día de estos. Perú nos ha legado, no me estoy olvidando de Vargas Llosa, ahí está Vallejo, inolvidable Vallejo. No me olvido de Vargas Llosa, claro, premio Nobel. Vallejo debió ganarlo antes que Vargas Llosa, porque la poesía de Vallejo es probablemente más inmensa y profunda que la literatura de Vargas Llosa. Juan Carlos Mariátegui también. Mariátegui, la patria de Mariátegui. Allá está el presidente, es la patria también de los incas, de Caupolicán, de Atahualpa. Aunque Caupolicán, estos eran internacionalistas porque estos incas andaban el cono sur, montañas de un lado al otro, casi sin fronteras. La tierra de Machu Picchu, también, a la que cantó Pablo Neruda, otro chileno inolvidable. Premio Nobel también, premio Nobel, Pablo Neruda, mucho más inmenso que Vargas Llosa también. Digo yo, no sé, los que saben dirán lo suyo también, y saben más que uno, ¿no? Pero bueno, allá está el presidente Danilo Medina, ha llegado al Perú para participar en la Cumbre de las Américas, la 8ª Cumbre de las Américas. La 7ª fue más nutrida, ahora parece que va a haber algunas disidencias, desde luego.
el horno no está para galletitas, dice la gente así, y tiene razón. Lo que está ocurriendo con algunos países de nuestra América es como para uno decir, pero por Dios, ¿cómo es posible que a estas alturas del juego todavía estemos en esto? Pero sí, las cosas no son tan simples. No será tan fácil como pensaba, no será tan simple, ya sé qué pasa. Dice la canción de Fito Páez, cierto, no era tan simple la cosa como pensábamos, dice Fito Páez. Pero bien, el mundo avanza, a pesar de todo lo que usted vea, el mundo avanza. El presidente estará agotando un periplo importante de reuniones con jefes de Estado, jefes de gobierno, participará en una cumbre de negocios, porque eso es a lo que se va a estos lugares, a ver cómo se le abre camino al país, cómo se le abre camino a las exportaciones dominicanas, cómo se le abre camino a los negocios, a la República Dominicana, acceso a los negocios, a las exportaciones, claro, y desde luego capital extranjero que venga a aprovechar el clima de negocios en la República Dominicana. Ahí está el presidente y la primera dama llegando a Perú para su participación allí en la cumbre, en la 8ª Cumbre de las Américas. La primera dama, doña Cándida Montilla de Medina, también participará en una cumbre paralela. Es una cumbre también que tiene que ver con las cuestiones de los temas de las personas con algún tipo de discapacidad. Ella ha estado dedicada aquí precisamente a esa agenda. Para eso ha estado fundando los Centros de Atención Integral para la Discapacidad, los CAID, que ya está uno construido ahí en Santo Domingo Oeste, enorme, grande, inmenso, bonito y muy bien equipado. Además se está construyendo otro en Santo Domingo Este, San Pedro de Macorís y también en Santiago y San Juan, que están en operación. El de San Juan está en operación. Y hay una agenda también sobre la discapacidad que se pone en marcha en estas cumbres y que deja muchos temas a ser tratados a lo largo de los años que transcurren luego de cada cumbre, y una agenda a la que se le da seguimiento. Para eso ella también está allí, a reunirse con las demás primeras damas de los diferentes países y pueblos de América Latina. El presidente, pues como he dicho, además de participar en la cumbre con todos los jefes de Estado y de Gobierno que estarán allí, tendrá la oportunidad de participar en la cumbre de negocios, que posiblemente sea más importante, porque la otra es una actividad más política. Más política, es el tiempo de leer los discursos, etcétera, etcétera, pero la actividad importante es la que se lleva a cabo en las reuniones bilaterales con otros jefes de Estado y jefes de gobierno, y en las cumbres, en las mesas de trabajo también, en las que participan los ministros, porque anda una delegación de ministros de cada gobierno que también participa en la cumbre, y cada uno se reúne con sus correspondientes de cada país. Va el ministro de Finanzas y participa junto con los demás ministros de Finanzas y pasan revista a lo que está pasando con la economía de nuestra región, de América Latina. Van ministros de otras ramas y participan con sus correspondientes también en otros encuentros. El propio presidente de la República participa, como les dije, en muchas reuniones que son, para mí son más importantes que las declaraciones y las intenciones que se leen, los discursos en el encuentro general, porque en esos encuentros bilaterales, encuentros, a veces reuniones
personales, por eso se llaman bilaterales, participan dos presidentes, dos personas, y entonces tienen la posibilidad de discutir cosas más concretas que atañen a los países ya específicamente. Y lo mismo que las ruedas de negocio que se llevan a cabo en otros espacios de la propia cumbre de las Américas. De manera que saludamos la presencia del presidente de la República en la 8ª cumbre de las Américas allá en Perú. Y desde luego nosotros estaremos dándole, estaremos cubriendo, sí, todo lo que ocurra allí en la cumbre de las Américas. Les mantendremos informados a lo largo de todo el periodo que dure este encuentro. La 4RD Noticias estará sirviendo boletines permanentes cada hora y dando cuenta de qué es lo que va ocurriendo en esta 8ª cumbre de las Américas a la que se integra el presidente Danilo Medina a partir de hoy. Llegó ayer a Perú, como pudimos ver ahí en las imágenes. Dígame usted, Sergio. Profesor, si yo le preguntara dónde usted desayunó ayer y usted me dijera dónde usted desayunó ayer. Bueno, yo desayuno todos los días en mi casa. Okay. Y si yo, sin consultarlo con usted, comienzo a decir dónde usted desayunó y dónde usted comió. Eso es una indiscreción porque nadie se lo está preguntando, ¿verdad? Y si yo digo dónde usted estuvo. Usted peor aún. Peor, un ejercicio de indiscreción. Y si yo le vendo. Y además de eso, pues eso tiene un nombre, como usted lo sabe. Es un problema de confianza, ¿cómo le dicen ustedes? Un abuso de confianza. Sí, y se estaría. Las amistades. Sí, pero una cosa que usted me lo diga y otra cosa que sin usted saber claro de que yo lo sé, yo venga y lo divulgue y venda esa información. Así mismo. Eso le pasó a 86 millones de personas que de buenas a primeras sus datos, de dónde estuvo, de con quién se reunió, de cuáles son sus amigos, fueron vendidos sin su consentimiento. A propósito de eso, la Unión Europea comenzó a tener regulaciones que comenzaran a disminuir la incidencia que tienen las denominadas redes sociales y compañías que manejan la información y comunicación en la discrecionalidad que tienen al vender ese tipo de información. Y este tipo de preguntas que yo le hice a usted, le estaban haciendo en Estados Unidos al fundador de Facebook, los senadores que lo estaban interrogando. Y le preguntaron, si yo le digo a usted en qué hotel usted estuvo ayer, si yo comienzo a revelar en qué usted estuvo, qué comió, ¿usted cree que usted se sentiría cómodo? No. Sin embargo, eso es lo que hace su compañía. Ellos comenzaron a admitir que van a regular las políticas, que han habido errores. Entonces yo quiero señalar eso porque estamos viviendo en una época que se llama de la información y esa información es poder. Hay algo que se llama disrupción creativa. Ese fue un concepto que Joseph Schumpeter utilizó en un libro donde él decía que la clave del capitalismo era la innovación. Cuando surgió Internet, luego de la Guerra Fría, era ARPANET antes de eso, se creía que las nuevas empresas iban a revolucionar las viejas empresas e iban a acabar esos monopolios y esas injusticias que existían. Sin embargo, lo que ha pasado es que esa disrupción de esta nueva tecnología generó una alta concentración en 6, 7 empresas que dominan todo el mercado. Entonces nos encontramos que ciertamente hubo un desplazamiento. Miren, esa fue la comparecencia del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, en el Senado de Estados Unidos, donde se le estaba precisamente increpando por el uso que ha dado esta empresa que tiene miles de millones de personas
vendiendo la información de los usuarios y utilizándolo con un matiz político. El Brexit, que tiene que ver con la salida de Inglaterra de lo que es la Unión Europea, fue ganado por la derecha gracias en parte al manejo de esa información. Porque la información es muy sensible y ese uso político que se le dio a esa información generó unos resultados muy concretos. No estamos hablando de algo muy ilusorio, como solamente donde una persona desayunó. Estamos hablando de cómo inducir las opiniones de la gente. Y en este contexto, en donde en Latinoamérica se han dado golpes de estados blandos, utilizando los medios de comunicación y las entidades judiciales, tenemos que tener cuidado y tenemos que poner el ojo precisamente en cómo se están comercializando los datos vía estas nuevas compañías, estos nuevos gigantes tecnológicos que lejos de democratizar la cosa, la han complicado más. Entonces, tocando ese tema de la democracia, el segundo tema que quería compartir con todos los televidentes de Ojalá, es un tema que es trascendencia, es uno de los temas de mayor trascendencia, está en la prensa nacional, y tiene que ver con la democracia, pero es un tema local. En el día de ayer, el Senado aprobó una ley que habla sobre las primarias abiertas. Inmediatamente se escuchan una serie de voces, se ven en los grandes medios de difusión masiva una orientación hablando de la imposición de las primarias abiertas. Se está imponiendo primarias abiertas. Antes de eso, un bloque de partidos, de muchos partidos, estaban hablando de que eso era una imposición. Pero cuando cogemos lápiz y papel, profesor, y comenzamos a sumar esos partidos, nos damos cuenta que personas que tenían un 0.5 de representación están hablando de que se está imponiendo una ley de partidos, pero usted tiene un 0.5. Bueno, no, pero hay otro partido que tiene más, tiene un 1 que está ahí opinando, y hay otro que tiene un 0.9%. Entonces esa gran coalición de partidos, cuando comenzamos a sumar aritméticamente, nos damos cuenta de que 6 o 7 partidos de esos posiblemente lleguen al 2%. Entonces, cuando hablan de imposición, yo comienzo a calcular aritméticamente el porcentaje de representación que tienen esos 6 o 7 partidos versus el porcentaje de representación que tienen los 24 senadores que votaron en el día de ayer. Y digo, pero ¿de qué imposición me están hablando? Porque, miren ahí, el Senado de la República aprueba ley de partidas y primarias abiertas, pero me están hablando de imposición. El senador es la máxima autoridad política de la provincia electa, porque tenemos gobernador, pero no son electos. Para usted ser el gobernador de una provincia, usted tiene que sacar la mayoría de votos de esa provincia. Y usted suma los porcentajes de los senadores, y es una altísima representatividad, una altísima representación, versus estas personas que están hablando. Pero me llama la atención opiniones de personas que no deberían de estar dando opinión. Nos encontramos con una persona que preside la Junta Central Electoral diciendo que debe de venir el consenso, que debe de respetarse la opinión. Claro, sí, tiene que respetarse el consenso, pero el consenso mayoritario que se expresó en las urnas en un proceso transparente que presidió precisamente la Junta Central Electoral. Por otro lado, veo una persona que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien tiene un formidable tratado de derecho civil y de responsabilidad civil, una persona, ocoeño también, el señor... De mi tierra. Sí, de su tierra, Jorge Subero Isa, que dice que es inconstitucional en función de una sentencia que había emitido la Suprema Corte de Justicia con la Constitución del 2002, que es la misma Constitución de 1966, porque la Constitución del 66 tuvo un cambio parcial en 1994 y otro cambio en el 2002 parcial. Nosotros tuvimos una reforma constitucional que generó una nueva constitución en el año 2010. Entonces, sencillo,
¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿qué fue primero? Esa decisión que se tomó con otra constitución no puede imponerse a esta constitución, es lo primero. Segundo, he escuchado personas decir que va a haber un desorden, que nos estamos intrometiendo en las cuestiones internas de los partidos, que son entidades privadas. Mi primera pregunta es, ¿una sociedad comercial no es una entidad privada? Yo creo que sí. Sin embargo, esa entidad privada tiene un control y una regulación por la ley que tiene que tener las asambleas, por lo menos de una manera, tiene que respetar un mínimo de criterios. De igual manera, una asociación sin fines de lucro, que la regula la ley 122-05 y su reglamento de aplicación, resulta que también tiene que respetar un contenido mínimo y tiene que celebrar sus asambleas de acuerdo de una manera. ¿Por qué? Porque el Estado, aunque sean entes privados, la parte privada se subordina a la parte pública. En el caso de los partidos políticos, estamos hablando de que son entidades privadas, pero que permiten el acceso al poder público y juegan un rol, por eso tienen una regulación especial. Entonces, es constitucional que el Estado estructure regulaciones sobre un ente privado. Si no lo es con las empresas, si no lo es con las asociaciones sin fines de lucro, no puede serlo con los partidos. Eso es lo primero. Esto que estoy diciendo yo, lo dijo Alan Brower Carías, uno de los más importantes y trascendentes constitucionalistas y administrativistas de América, a propósito de una actividad donde él vino a inaugurar, a presentar un libro. Él analizó el caso dominicano a la luz del constitucionalismo y dijo, me parece desacertado plantear que es inconstitucional las primarias abiertas, primero, porque lo que recoge es un principio democrático general, segundo, porque es legítimo que los canales de acceso al poder tengan una regulación del Estado si se fundamenta en el respeto a la democracia. Entonces usted no me puede decir que algo que respete el principio democrático es inconstitucional. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasa? Lo que pasa es, como dice Julio Genaro Campillo Pérez, en un libro que se llama El Grillo y el Ruiseñor, eso es un libro muy viejo, que República Dominicana, desde su fundación, ha tenido problemas precisamente porque un grupo privado de personas, un grupo pequeño de personas han controlado los partidos políticos. Entonces nos encontramos con que las primeras elecciones, ese dicho que se decía mucho en algunos campos con una élite racista de que el negro comía de puerco, fue una realidad. ¿Y por qué fue una realidad que el negro era comido de puerco y que el pobre era comido de puerco? Porque en las primeras elecciones no votaban ni las mujeres que vinieron a votar cuando Trujillo formalmente, porque no era un voto, imagínense qué voto podía respetar Trujillo. Las mujeres no votaban, los negros o los pobres, porque no había una prohibición para los negros, pero los pobres no participaban en las elecciones porque tenía que ser propietario y tenía que ser funcionario, o sea, era lo que se llamaba el voto censitario. Ese voto censitario solamente permitía la democracia hacia los que tenían propiedades. Y no es un secreto para nadie, como dice Julio Genaro Campillo Pérez, que ese modo de manejar las instituciones democráticas se fue repitiendo constantemente en nuestra historia, donde un grupo pequeño de personas manejaban la voluntad general. Entonces nos encontramos con que muchos partidos son franquicias que se venden al mejor postor. ¿Qué viene a hacer esta ley? Esta ley viene precisamente este proyecto de ley que fue aprobado en el Senado viene precisamente a cambiar el estado actual de cosas. El principal partido de oposición actualmente, que se llama PRM, era la Alianza Social Demócrata. La Alianza Social Demócrata fue un partido que existió desde hace muchos años y que fue un partido que participó inclusive apoyando el golpe de Estado de septiembre de 1963. Lo que pasa es que no es el mismo partido, es la misma franquicia que cambió de siglas y ahora es el PRM y que fue el resultado de la migración del PRD al PRM. Entonces,
El único partido que surgió de una manera diferente fue el Partido de la Liberación Dominicana, que fue creado con un concepto único en América. En el caso del PLD, que el profesor Juan Bosch entendió que debía ser la antítesis de lo que era el PRD, un partido que él denominaba populista, porque había surgido en condiciones muy particulares en el exilio. Él relata que fue una idea inclusive que no era de él, que fue de Enrique Cotubuanamax Enrique, un hijo y un hermano de Pedro Enrique Jureña, que fue a Puerto Rico y le propuso la creación del PRD, que él no estaba ni siquiera en eso, que él propuso a su amigo Juan Isidro Jiménez Grullón, que iba a ser después el que creara la Alianza Social Demócrata, y que el PRD nació para luchar contra la tiranía de Trujillo, pero que no nació con una estructura que permitiera ir más allá. Por eso funda el PLD en un momento histórico determinado, pero esa estructura del PLD, que se fundamentaba en organismos, varió al cambiar las condiciones y el contexto histórico. ¿Y qué ha pasado desde ese momento? Que es un partido que se abrió, pero que se abrió más organizado que todos los demás partidos, pero que tiene ciertas particularidades. Entonces, yo veo personas que hablan de democracia, que hablan en contra de un proceso de reelección, que no veo que tiene de malo si se respeta la democracia, pero no quieren democracia en el partido, no quieren democracia en la ONG que preside, no, quieren democracia en el Estado, cuando no son ellos. Entonces, conectamos todo eso y nos encontramos que es inverosímil que cuando por primera vez se quiere regular los partidos políticos, sometiéndolo a ese principio democrático, se haga tanta laraca. ¿Será que le tienen miedo a la democracia? ¿Será eso? Eso mismo es, porque esa ley es una ley mucho más democrática. La democracia se supone que es el gobierno de las mayorías, no de las minorías. En ninguna parte del mundo gobiernan las minorías. Bueno, quizá en Estados Unidos. Quizá porque Donald Trump sacó 2 millones de votos menos que Hillary Clinton. Y a él le toca ser presidente. Y la Suprema Corte de Justicia fue que eligió a George Bush también. Pero esa es una característica de la democracia americana, que no es una democracia representativa, sino que funciona por delegación de poder. Entonces, ese es otro tipo de democracia. No vamos a entrar en detalle ni vamos a criticarla, pero es una democracia y es una democracia que permite eso, que explica eso desde un punto de vista de un manejo que ellos tienen muy particular del conteo de los votos, del valor que tienen los votos de un estado, de otro, frente a otro, etcétera. O sea, eso es otra cosa. Eso permite que una persona que tiene 2 millones de votos menos que otra salga electo. Y bueno, eso lo vamos no lo vamos a discutir, vamos a respetarlo, pero la democracia en todas las partes del mundo es la expresión de las mayorías. Las minorías tienen derechos, se les asignan derechos, tienen una representación de minoría, porque si usted es minoría, su representación es de minoría. En este caso, la ley que se votó ayer en el Senado, 32 senadores, hay uno por provincia, esa es la regla, la ley, un senador por provincia, 32 senadores, 24, óigame, de 32. Eso es aplastante, eso es una mayoría calificadísima. Y cuando digo mayoría calificada, usted sabe lo que quiere, porque usted es abogado, usted sabe lo que quiere decir eso, es una mayoría, de verdad. O sea, 24 votan en aprobación de esa ley de partidos que establece las primarias abiertas. El pueblo dice que lo que es igual no es ventaja. Eso vale para todos, nos va a medir a todos, va a medir a todos los partidos, por igual. Lo que es igual no es ventaja. ¿Por qué? Porque esta gente quiere hacer, como usted dice, esta alaraca.
esta bulla, porque es bulla aquí en los medios de comunicación lo que quieren hacer, y decir que la mayoría está equivocada, pero la mayoría puede estar equivocada, pero la mayoría ha aprobado un texto, señores, dentro del cual lo que esta gente están criticando es una parte de él, que es el de las primarias, que sean abiertas o que sean cerradas. Bueno, pues la mayoría se decantó, como dicen ahora, se decidió porque sean abiertas. Si son abiertas, habrá mucha más participación. Si hay mucha más participación, hay más democracia. Cuanto menos participación hay, más nebulosos son los procesos. Cuanto menos participación, y véanlo ahí en ese proceso del PRM, que ahora mismo está en marcha, han tenido que votar 2 veces. 2 veces han tenido que votar ahí. Porque en la primera vuelta los camiones se perdían en el camino. Hubo unos que iban para Santiago, pero no llegaron. Y mire usted que el camino hacia Santiago está tan bien despejado, es una vía tan limpia, tan... Nada más hay que darle derecho. Nada más es derecho, ya ni siquiera hay que entrar a Bonao y a La Vega, porque antes había que pasar por La Vega. Yo iba para La Vega y pasé por Bonao, como decía el merengue. Antes había que pasar por... Hoy no, hoy usted va derechito, pero resulta que los camiones se perdían en el camino. Y esa es una primaria cerrada. Esa fue una primaria cerrada. Como todas las desastrosas que se han hecho. Como todas las que ha habido hasta ahora en el país, no se ha puesto nunca en vigencia el régimen de primarias abiertas. Nunca. Todas las primarias que han realizado los partidos hasta este momento han sido primarias cerradas. Y en esas primarias cerradas usted ha visto silletazos. Usted ha visto que se les va la luz a algunos. Usted ha visto usted ha visto de todo en esas primarias cerradas que esta gente defiende. 8, desde luego. 8 de 32. Eso es como esto fue aprobado con el 66%, sería, ¿verdad? Ajá. Sí, el 66%. 24 de 32 es el 66%. La democracia plantea que un 50 más 1 es la mayoría. 50 más 1. Bueno, por aquí no estamos hablando de un 50 más 1. Estamos hablando de un 66%. El que pida más democracia es un gandío, como dice la gente. El que pida más es un gandío. La gente se come la D, es gandido, ¿verdad? De gandir. Pero es un gandío, es como dice el pueblo. El que pide más es un gandío. Y no se puede pedir tanto, pero tampoco se puede pedir o se puede hacer un ejercicio que realmente quiere violentar la democracia. Hay 8 de 32 que quieren ellos imponer su criterio, imponérselo al país. 8 de 32, entre ellos 6 que debían estar votando con sus compañeros del Partido de la Liberación Dominicana. Pero bueno, le han permitido la disidencia, ya en el PLD se permite la disidencia. Antes cuando yo estaba ahí, no. Unificación de criterios. Usted acata lo que decide la mayoría, ya no. Se le dio la posibilidad de decidir, de ser disidente. Y la gente de Leonel Fernández se fue con la gente del PRM, se fue con la gente de Abinader, porque Hipólito además parece que apoya las primarias abiertas. A lo menos por lo que he leído aquí. Entonces hay 24 senadores que han votado y eso debía respetarse. Eso debía ser sagrado. Si usted realmente es demócrata, si usted realmente quiere democracia, respeta la democracia, quiere que la gente viva y actúe y trabaje en democracia, usted debe respetar. Eso es lo que tiene que hacer. Respetar y decir, bueno, ya llegará el momento en que yo tenga la mayoría y quizás yo pueda proponer una modificación de eso. Pero mientras tanto, la verdad sea dicha. Mientras tanto, la verdad sea dicha. He perdido 24-8. Ahora usted va a decir, sí,
como el que estaba en el pleito aquel, que cuando estaba abajo decía, quítenmelo de arriba para que ustedes vean lo que yo soy. Ajá, quítenmelo de arriba para que ustedes vean lo guapo que soy yo. Sí, pero espérese, eso no es así. Esta gente lo que quiere decir es que esta es una mayoría, que es una mayoría inventada. Pero ahí estaban, levantaron la mano, libremente, y usted no puede ni debe dudar de la integridad de la gente que votó ahí, ni puede sobre la base de rumores, ni sobre la base de suposiciones suyas, decir que eso no es democrático. Lo democrático es que se levante la mano y se vote, o se presione el botón y se vote. Eso es lo democrático. Profesor, y lo democrático es lo que se cuenta, es contar los votos uno a uno. Una única aclaración, profesor. No fue 24-8, porque si hubiese sido 24-8, hubiese sido una mayoría de un 66% de los que decidieron, pero fue peor. Se abandonó el hemiciclo porque no se tenían argumentos para poder sustentar su posición. Se abandonó. Y los que se quedaron, que hacían más que quórum, porque eran más del 50%. O sea que fue unánime la votación. Fue unánime. O sea, entonces no está 24-0, porque ellos se fueron y no tuvieron la valentía o la capacidad de plantear sus argumentos a ver si persuadían a sus colegas. No, fue 24-0, porque fue unánime al ellos abandonar el hemiciclo y no plantearlo. Es mucho peor. O sea, no se quedaron ahí, sí, porque si se quedan ahí, es 24-8, usted tiene razón, pero como se retiraron, es 24-24, porque lo que vale es quién está presente, no quién está ausente, y mucho menos quien se ausenta de esta manera, olímpicamente. Usted se retiró, usted no se quedó ahí a que le contaran los votos, se retiraron creyendo que los otros se iban a retirar. Entonces resulta que los otros dijeron, no, nosotros tenemos nuestra posición y nos quedamos aquí. Porque el que de verdad es demócrata se queda y dice, bueno, voten y respeto su voto. Yo voy a votar en minoría, voy a votar en disidencia para que conste ahí en el acta de votación que hubo 8 votos que se opusieron a eso y queda y se asienta la posición suya. Pero si usted lo que hace es que se retira, los votos que cuentan, si es la mitad más 1, entonces esos son los que valen, esos son los que deciden. Y ahí hubo 24-24. Usted tiene razón, fue el 100% el que decidió. ¿Y qué cosa? Entonces lo que di que son demócratas no respetan la mayoría. Es la minoría entonces la que va a gobernar. Es a según. Es la democracia a según. Eso se llama democracia a según. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Cuando la realidad es que una primaria abierta lo que permiten es mayor participación. Usted va a participar todo el que pueda participar en la primaria. Y se acaba el tejemaneje de que yo tengo mi padroncito y tú tienes tu padroncito y aquel tiene su padroncito y el otro tiene su padroncito. Y qué lamentable papel el presidente de la Junta Central Electoral opinando sobre esto. Sí, un juez. A mí me preocupa eso, porque, compadre, usted es un juez de un tribunal, usted no tiene que opinar, usted no está llamado a participar en las deliberaciones de los partidos sobre esos temas. Si a usted lo consultan, usted podría dar una opinión, pero una opinión institucional, no personal. No personal, usted no puede tomar parte por una cosa que quien tiene que decidir es el Congreso de la República. Es el Congreso el que tiene que decidir, no es nadie más. Así que ojo pelado con eso, porque también habrá que ver, bueno, como esta gente que están ahora proponiendo que los evasores de impuestos no paguen impuestos. ¿O sí? Ahí hay una... Habráse visto. Habráse visto. Ahí hay una diputada, muy joven por cierto, y la gente cree que la juventud es ya carta de éxito en todo. Bueno, hágame el favor. Vamos a ser más serios. Pero es una diputada que la cogieron en su buena fe probablemente, en su buena fe,
para decirle, mira, hay un público que no quiere pagar impuestos, que es el público que tiene 2 sueldos, que es el público que cobra en varios sitios y nada más quiere pagar impuestos en uno. Cobra en más de un sitio, pero nada más quiere pagar impuestos en uno. Porque la verdad es que nadie quiere pagar impuestos. Eso es desde los tiempos de Jesucristo, todos lo sabemos. Y de allá para acá es mucho el agua que ha caído, pero nadie quiere pagar impuestos. Todo el mundo entiende que su empresa produce ganancias con su propia iniciativa, sí, y que no le debe nada a nadie y que ni siquiera al Estado debe pagarle impuestos, y que bueno, en este caso se quiere hacer una transacción de que está bien, yo voy a pagar impuestos por esto, pero no voy a pagar impuestos por esto. Ah, pero venga acá, hoy ¿cómo es la cosa? Esa es una iniciativa que está buscando decirle a la gente, mire, busque la manera de dividir sus ingresos en 2, para que usted nada más pague por uno y no pague por el otro. Es decir, es una iniciativa que busca promover, patrocinar, apoyar la evasión de impuestos. Claro, porque aquí nosotros estamos junto con Eugenio María de Hostos, creando la conciencia tributaria, se llama. Así se llama, conciencia tributaria. ¿Para qué debemos tener conciencia tributaria? Para que sepamos que todos tenemos que aportar. Todos tenemos que aportar al desarrollo de la sociedad, a la sostenibilidad de la sociedad. Esa iniciativa que busca promover, patrocinar, premiar la evasión de impuestos, esa iniciativa que lo que busca es eso, patrocinar la evasión de impuestos, es una iniciativa, óigame, que ojalá que no pase de ahí, porque a donde debe ir esa iniciativa es al momento en que se discute el pacto fiscal. Usted sométala ahí. Ahí yo iba. Llévela al pacto fiscal, porque nosotros tenemos que discutir un pacto fiscal en la República Dominicana que el presidente Danilo Medina no ha sometido a la agenda. ¿Por qué? Bueno, porque tenía que aprobarse primero el Pacto por la Educación, como lo establece la Estrategia Nacional, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Primero el Pacto por la Educación, el Pacto por la Electricidad, que todavía estamos en los finales de ese pacto, que no hemos logrado todavía. El presidente quiere todavía mucho más consenso del Pacto por la Electricidad y se está dando su tiempo, y después vendrá el Pacto por la Sostenibilidad del Desarrollo, que es el Pacto Fiscal. Pacto fiscal que busca proveer al Estado de los recursos necesarios para mantener las políticas de desarrollo que se están aplicando en el país en los últimos años, que se vienen aplicando ya hace 2 décadas. Entonces hay que buscar llegar a ese pacto fiscal, y ahí es que debe discutirse esa propuesta, que se lleve al pacto fiscal, donde todos los sectores del país, todos nos vamos a sentar, se van a sentar, los empresarios se van a sentar en el pacto fiscal, se va a sentar el gobierno en el pacto fiscal, se va a sentar todas las organizaciones que tengan que ver con la aprobación de una política fiscal y de unas políticas fiscales, y nadie tiene que estar llevando pequeñas enmiendas, pequeñas leyes, digamos pequeñas, sí. Parches fiscales, porque eso es un bendito parche fiscal ese. Ese es un parche que busca premiar a los que tienen 2, 3, 4 sueldos y nada más quieren pagar por uno. Los que tienen 2, 3 y 4 ingresos por ahí y nada más quieren pagar por uno. Eso es una barbaridad, señores. Es una barbaridad lo que está proponiendo esa señora ahí en el Congreso de la República, porque lo que se está prestando es a decir, sí, yo puedo pagar por uno, pero voy a ser un evasor por el otro. Yo quiero creer que es confusión, porque creo que ella... No, eso es búsqueda de votos, eso es populismo.
Me voy a ganar el voto de los evasores. Pero a lo mejor es que la están mal asesorando. No creo que ella entienda realmente que el esquema que ella está proponiendo favorece a las personas que más ingresos tienen, porque las soluciones fiscales la hacen quienes pueden contratar asesores fiscales. Y desde que se abre una brecha de que hay una forma de pagar menos impuestos si se divide en dos y se hace generar que son dos salarios, se va a hacer. Pero lo que usted señala muy acertadamente, aquí hay una ley orgánica. Para los que nos están viendo, es una figura que se creó a partir del 2010, es una ley que es intermedio entre la Constitución de la República y una ley ordinaria. Una ley orgánica requiere una mayoría cualificada. Entonces, la ley orgánica, una de las primeras leyes orgánicas que tenemos es la ley 112, que como usted señala es la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Y esa ley llama a hacer alianzas público-privadas que llaman pactos. Como usted señala, el primer pacto que se ha hecho fue el Pacto por la Educación, que ha permitido impulsar la revolución del sistema educativo. Cuando hablamos de la revolución del sistema educativo, estamos hablando de que se está transformando la esencia del sistema educativo, pero eso tiene su aval en esa Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Por eso se han ido haciendo tan importantes avances como los nombramientos de los directores regionales y distritales. Por eso se ha ido avanzando en la construcción de eso, porque se hizo una alianza, un pacto público-privado, determinando cuál era el programa a seguir, cuál era la hoja de ruta a seguir. De igual manera hay un pacto eléctrico. Punta Catalina se inscribía en la necesidad de resolver un problema esencial para el desarrollo. Nosotros teníamos que desmontar un subsidio eléctrico que llegó a ser de $1,000 y pico de millones de dólares. Algo insostenible, completamente insostenible. Si usted no tiene autosuficiencia energética, si usted depende de la energía de otros, usted no va a ser independiente. Eso es parte de la soberanía inclusive. O sea, Punta Catalina es una parte de la soberanía en el sentido de que permite la suficiencia energética. Entonces se está trabajando en el pacto eléctrico, pero nada de eso va a poderse sostener, ni siquiera la revolución educativa, si no se termina con el pacto fiscal que plantea esa Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, porque si queremos mejores hospitales, si queremos mejores escuelas, si queremos más seguridad ciudadana, lo que tenemos que hacer es recaudar y ubicar el dinero para hacer eso y pedir, como se ha estado haciendo, que se desmontara toda una estructura infuncional del Estado. Por eso hay una cuenta única. O sea, es imposible tener mayor control burocrático y mayor transparencia como se está haciendo si no hay mayor pago de impuestos. Es lo contrario, lo que debe de llamarse es identificar dónde hay un problema de evasión fiscal y el crecimiento es vegetativo, o sea, el crecimiento de la recaudación es vegetativo porque no se está eficientizando el sistema, y esos nichos que todavía están oscuros dentro del marco existente, solucionarlo, pero no crear un nuevo nicho para que no se pague impuestos, porque es un parche y no va en consonancia con ese mandato que da la ley de que se estructure una solución integral que participe en todos los sectores y que se le dé sostenibilidad a un modelo que cada vez está siendo más eficiente y que cada vez tiene más problemas que resolver. Porque desde el momento que usted agarra una escuelita que eran 3 en 1, donde no se le daba comida a la gente, donde no se le daba uniforme a la gente, donde no se le daban libros a la gente, 3 cosas básicas. Claro. Y eso usted le suma que se le está dando computadora y alfabetización digital. ¿De dónde va a salir el dinero? Sale de los impuestos que pagamos, porque es una manera de redistribuir ese crecimiento económico que habíamos tenido. Y por eso es la importancia del modelo actual y por eso la importancia de que se asuma una solución que permita que eso siga caminando y profundizándose. Es más, el discurso debe de ser, y ella creo que tiene el vigor para hacerlo, que se aplique la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y de verdad se lo doy como joven, porque si ella plantea eso, nosotros como sociedad nos vamos a fortalecer. El discurso es lo contrario. Toma la Estrategia Nacional de Desarrollo y vamos juntos todos a exigir que se siga profundizando, no a plantear iniciativas que desvirtúan esa ley. Así es, así es. Es mucho lo que hay que decir sobre esto. La conciencia tributaria de la que habló Eugenio María de Hostos es la que le permite a usted saber que sus
tributos, que lo que usted tributa va a servir para seguir construyendo muchas escuelas que necesitamos, para seguir construyendo muchos hospitales que necesitamos, para seguir construyendo todas las carreteras que necesitamos, porque se necesitan muchas carreteras todavía en la República Dominicana, muchas, para producir mucho más electricidad, porque el país sigue creciendo, más negocios, más industria, y todo eso demanda electricidad, para seguir haciendo todo lo que se necesita, todas las inversiones que se necesitan en el país. Pero de ese tema seguiremos hablando, porque ahora nosotros vamos a la agenda municipal. La agenda municipal de hoy tendrá mucho que ver con la micro, la pequeña y la mediana empresas, las MIPYMES. Y para eso tenemos aquí a Miosotis Rivas Peña, directora ejecutiva de Centromipe, el Centro Regional de Promoción de las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas. Ella estará conversando en unos minutos con nuestra querida Francis Jorge en la agenda municipal de hoy, que viene dedicada a las MIPYMES. Miosotis Rivas Peña, no se mueva de ahí, vamos a hablar sobre MIPYMES probablemente ahora mismo en la agenda municipal, o sin él probablemente. Centro MIPE, ella es la directora ejecutiva. No se mueva de ahí.